La mayoría sabe a qué nos referimos cuando hablamos de planos o encuadres cinematográficos. Quizás este pequeño y fundamental elemento de la composición audiovisual es uno de los más discutidos y venerados. La mayoría podría diferenciar un plano general de un plano americano o un primer plano. Hay muchos tipos de taxonomías distintas y formas de vincularlos. Hagamos un repaso sobre qué es un plano y cómo se usa. La primera definición que tomaremos de un plano es que es la porción del espacio que captura una cámara emplazada en un lugar. La luz entra al objetivo y estimula el material sensible generando un encuadre. De esta manera, tenemos distintos tipos de planos en una película. Plano general, que muestra la totalidad del espacio, haya o no personajes allí. Un plano entero, que ocupa todo el encuadre del personaje. Plano americano, que toma su nombre por usarse en los westerns para mostrar al mismo tiempo el rostro y las pistolas en sus cartucheras. Plano medio, que posee distintas variantes, pero que implica el torso superior. Primer plano, el rostro. Y primerísimo primer plano, la mirada. Y por último, un universo de todo lo demás llamado plano detalle. Esta definición encierra un presupuesto fundamental. Toda la nomenclatura está en función de una narración de un personaje. Esto lo hace extremadamente útil para la industria del espectáculo, aunque no necesariamente se aplica a todas las representaciones audiovisuales. Pero si estiramos esta idea, comprendemos que la percepción humana, y en especial la referida a las artes, se vincula mucho en la tensión entre figura y fondo. Vamos a profundizar en el concepto del contexto concreto desarrollado en el primer video de este canal. Lo dejo en la descripción para que lo vean si les queda alguna duda. Partimos de la base en la que el cine tiene la particularidad de construir un contexto concreto para los personajes que narramos. No un parque imaginado, como en el teatro o la literatura, sino ese parque en particular que estamos viendo. Algo que comparte con la pintura o la fotografía, pero con la capacidad de contar una historia en el tiempo. Tanto la animación como el cine actuado tienen la capacidad de posicionar a un personaje en un tiempo y espacio concretos. En ese sentido, los planos son el eje central del vínculo entre el personaje y el contexto. Planos visuales y sonoros, pero nos dedicaremos a los primeros. En una primera instancia, los planos cinematográficos encierran una perspectiva fundamental entre la figura de la composición y el espacio que habita. Esto es clave, porque allí radica la potencia expresiva del cine. Si un personaje se siente parte del contexto, o expulsado por él, o de qué manera se vincula con su entorno y con el resto de los personajes. Si bien todos los elementos de la composición desarrollan esto, el encuadre es el marco en el que se moverán estas relaciones. Vamos a pensar ejemplos. Si quisiéramos mostrar, por un lado, la tristeza de un personaje que perdió un compañero y cómo esto acentúa su sentimiento de soledad, de ser diferente al resto, creo que Kurosawa lo encuadra de una manera interesante, presentando un juego de figuras y fondo impreso en un blanco y negro con una gran composición de movimiento. Decide construir un encuadre general agregando distintos planos por montaje interno, separando a Toshiro Mifune del resto de los integrantes del velorio. Otro ejemplo de cómo los planos se utilizan para narrar las relaciones de los personajes y el entorno es en Cuando Harry conoció a Sally, donde el tamaño de plano de esta conversación nos muestra el interés que tienen entre sí. Podemos ver la escena sin sonido y comprender que cuando uno dice algo que fortalece el vínculo entre ellos, se tiende a un primer plano, haciendo desaparecer el entorno en su propia subjetividad y concentrándose el uno en el otro. Cuando algún elemento los vuelve a posicionar en el contexto en el que estaban, el encuadre vuelve a ser de un plano medio conjunto, uniendo así la relación figura-fondo con la percepción del contexto que tienen los personajes. Este modo de uso clásico del plano y contraplano es llevado al extremo en el spaghetti western. Nos expresa el contexto concreto donde se desarrolla la acción, pero a medida que los personajes se focalizan unos en otros, escala a un primerísimo primer plano. El contexto desaparece tanto para ellos como para nosotros y nos centramos en la afección de su mirada. Cuando la tensión se resuelve, volvemos a introducirnos en el contexto. Históricamente, el cine es un arte de figuras y contextos concretos. Comprender qué relación entre ellos desarrollará la película es una herramienta para interpretarla en profundidad. Sin embargo, hay algunas películas, algunas narraciones que no utilizan solamente estas formas de encuadrar, obras que buscan su propio código audiovisual y lo desarrollan en su representación. Pensemos el juego de la angulación y la frontalidad de Historias de Tokio. Allí Ozu coloca la cámara a la altura de un hombre sentado en un tatami, posición tradicional japonesa. Vincular el emplazamiento de la cámara con la mirada tradicional de los cuerpos no es solo una decisión estética, es una decisión ideológica y conceptual. Este elemento y muchos otros son elaborados en la película, construyendo su propia correlación entre encuadres, devolviendo así su propio marco narrativo audiovisual. Pensemos también en La Antena, una película que toma el modo de representación del cine mudo. Burch lo denomina primitivo, pero varios análisis posteriores difieren de esta definición. El cine mudo no es una representación primitiva, es una forma acabada en sí misma.
juega con la narrativa visual y los encuadres no tienen una sucesión temporal cronológica, sino una sucesión espacial narrativa. La película de Sapir toma este modelo de representación y juega con las perspectivas del encuadre. Por último, podemos pensar en 2001 Odisea en el espacio como una obra que también se desentiende de los modos de representación clásico y propone un juego de encuadres propio, focalizando en las similitudes espaciales y compositivas para unir momentos históricos, una suerte de montaje de atracciones que junta, al igual que la historia, tiempos distintos. En resumen, los planos son la mirada que tiene la obra acerca de la relación entre los personajes y el contexto que transitan. Puede basarse en las estructuras clásicas, que no están ni bien ni mal, sino que es uno de los modos posibles. O, por otro lado, construir su propia red de significados. Pero siempre, intencionalmente o no, los planos son el punto de vista de la obra ante el mundo, literal y metafóricamente. Pensar cómo se emplean es fundamental para profundizar nuestra interpretación y, como hemos dicho en otros videos, filtrar el discurso que construye la representación. Este fue un nuevo episodio de Síncresis. Me ayuda a que compartan y comenten mis videos para poder hacer crecer esta comunidad. Mi nombre es Mateo Matarazzo y pueden encontrar más contenido como este en mi Instagram personal. Suscríbanse al canal y cliquen en la campanita para enterarse cuando subimos nuevos videos. ¡Nos vemos!